Nos sumamos el día de hoy en este voluntariado de esta noble causa para el mantenimiento de las estructuras donde se han sembrado corales para su natural crecimiento, en áreas del Caribe panameño, en la bahía de Portobelo, Costa Arriba, más puntualmente en la zona de Huertas. ¿Sabías que cualquier persona puede adoptar un coral y ustedes mismos pueden cuidar de él y verlo crecer a través del tiempo? Los corales que actualmente tenemos los hemos colectado de un sitio de Buenaventura y de Playa Huertas, y bueno, hemos comenzado utilizando diferentes metodologías que han sido implementadas en otros países. Uno de los pioneros, por decirlo así, en lo que sería la restauración de este coral es en Florida, y bueno, hemos tomado las ideas de ellos para poder implementarlas a través de todas las estructuras que tenemos. Entonces, diariamente, mensualmente o semanalmente, se podría decir, tratamos de venir a las estructuras a hacer una limpieza, mantenimiento, y estamos comenzando, bueno, ya se hizo una medición de los corales que estaban en estas estructuras, en estas tres, y lo que se quiere hacer ahora es, con nuestras nuevas, los tendederos y los árboles, es hacer mediciones para ver el crecimiento. Esa es una de las cosas que vamos a hacer entonces en el día de hoy. Pero tenemos 17 estructuras de coral actualmente, las cuales se dividen en todas estas, cuales han sido, bueno, donadas mayormente por empresas. Tenemos los Endless Reef, los Mini y los Moses. Son estructuras implementadas por la empresa holandesa Boskalis, quienes bueno, tienen este proyecto en varias partes del Caribe, y pues Panamá, para no quedarse atrás y no romper la conexión, ya que este proyecto de restauración se lleva a lo largo del Caribe, todos los países, Belice, Honduras, demás, hasta Colombia también, y Venezuela lo están comenzando a hacer, pues sí, para no romper, como quien dice, como... Entonces, pues sí, vieron el interés de la fundación y nos donaron los Endless Reef, los Mini Domes y los Moses. Los Endless Reef y los Mini Domes son estructuras que utilizan electricidad. Esta electricidad ayuda al coral a poder obtener o sintetizar el carbonato cálcico más fácil y más rápido, aumentando entonces el crecimiento del mismo. Los Moses son estructuras de cemento, al igual que los Reefwell. La diferencia con estos dos es que los Moses tienen una mezcla de cemento que no es más como quien dice arenilla, a diferencia de los Reefwell. Los Reefwell son unas estructuras que son más de piedra, tienen una mayor cantidad de piedra en la mezcla como otros componentes. Los Reefwell fueron donados por la Fundación Reefwell Florida, que es una fundación de Florida, la cual tiene estas estructuras a lo largo de los a lo largo de los Keys en Florida, y más que nada es para hacer un arrecife artificial. Tenemos los árboles y los tendederos. Los árboles son estructuras que fueron donadas por Commercial Diving, al igual que los tendederos. Uno de los tendederos, porque el otro no lo donó una escuela, el Balboa Academy. Entonces los árboles son estructuras que, al igual que los Reefwell, también la Fundación Coral Restoration Foundation en Florida vienen alrededor creo que son más de 10.000 árboles que tienen ya plantados.
aquí arriba, es uno de los tendederos. El otro tendedero está al lado, desde aquí también se puede ver. Entonces, ese es un reef buoy. Entonces, ellos van en círculo, como la imagen. Allá al fondo están las otras tres. Esas otras tres son los Moses. Y, literal, en esta línea están los reef buoy. Los endless reef están en el medio con los mini dogs, perdón. Y allá están entonces los reef boats. ¿Ok? Y cabe recalcar que esto está en medio de dos planchas de coral, arrecife coral, como las pueden ver ahí. Correctamente. O sea, que estamos como que todos están en el mismo área. Para darles localización geográfica y un poco de historia, Portobelo está ubicada a 100 kilómetros al norte de Ciudad de Panamá, el cual fue la puerta de salida de metales preciosos durante la época de la colonia española rumbo a Europa. Ante el asedio de piratas como el famoso Francis Drake, sus habitantes levantaron fuertes con muros hechos en coral. Se sacaron toneladas de corales que se utilizaron para ensamblar la aduana de Portobelo y las fortificaciones y murallas. Para los que se preguntan qué son los corales y cuál es su importancia para el planeta, los corales son animales invertebrados que construyen pétreos arrecifes con muchas formas y hermosas estructuras con variedad de colores hechas de carbonato de calcio, que secretan formando base para crear este ecosistema. Quienes bucean en los arrecifes con snorkel o tanque, equipo de scuba, pueden ver cómo infinidad de especies marinas lo habitan. Algunos de ellos mordisquean las algas de mayor tamaño que cubren los corales, dando paso a la luz y el oxígeno, en un intercambio de limpieza por alimento. En Panamá, más del 80% del territorio es oceánico, y sus costas, que son más de 2.500 kilómetros en ambos lados del istmo, tanto Pacífico como Atlántico, están llenas de arrecifes coralinos. Pero la convivencia con los humanos ha sido destructiva para los corales. La sobrepesca, la contaminación de los ríos que desembocan en el mar deposita tóxicos, sedimentos nocivos que lo han afectado considerablemente. Hace menos de 30 años la zona de corales en Portobelo era más grande, tenía mucho más diversidad, los arrecifes están en buen estado ecológico, pero el calentamiento global, el aumento en la contaminación desde tierra firme dañaron los corales. Como les mencioné anteriormente, los ríos con contaminación afectan la vida marina y los corales, ya que en sectores aledaños hay ganadería, agricultura, una cantera de piedras, actividades que suelen impactar en los ríos que luego van al mar, afectando a las microalgas que entregan pigmentación y nutrientes a los corales, dañándolos y blanqueándolos. Y como fundación, Reef to Reef, su principal labor, en concordancia con científicos y conocedores de la materia, consiste en recolectar datos sobre el crecimiento controlado de la especie cuerno de ciervo, que es uno de los 130 tipos de coral que hay en la zona atlántica, y es por ello que están enfocados en la alianza estratégicas con el gobierno de Panamá a través de las autoridades de turismo y Ministerio de Comercio e Industrias, las universidades también, la empresa privada y organizaciones conservacionistas como la nuestra, Planet Protector Foundation, que aportan conocimiento, recursos, equipamiento, voluntariado en fuerza laboral, entre otras cosas. Esta metodología, que lleva algunos años, ha resultado exitosa y, como pueden ver en las imágenes, ya está rindiendo sus frutos, desde el punto de vista de cultivar y sembrar fragmentos de coral para luego restaurar ecosistemas degradados. A unos 5 metros de profundidad, las estructuras donde cuelgan o se fijan los corales que se extraen de zonas sanas para acompañar su desarrollo, algunas de estas se alimentan de una leve carga eléctrica, como lo explicó en la charla el biólogo Javier Pardo de la Universidad Nacional, para estimular el coral en su formación de carbonato de calcio. El cuerno de ciervo, que su nombre científico es Acropora cerviconis,
y que por su forma hace honor a su nombre. Y hoy la misión fue, cepillo en mano, bajar a limpiar las estructuras, medir el crecimiento de estos corales, fijar algunos que estuvieran sueltos con pegamentos epóxicos especiales amigables al medio ambiente. La Fundación Reef to Reef y su presidente René Gómez y Giancarlo Blanco son solo dos de las caras visibles de esta agrupación de jóvenes panameños que trabajan incansablemente para sacar adelante un proyecto que ha buscado aliados tanto dentro como fuera del Istmo de Panamá, para conseguir los mejores métodos, realizar investigaciones, promover la educación ambiental en uno de los enclaves turísticos más importantes que tiene el país, que es la provincia de Colón. Pero hoy en día ya tiene entre sus colaboradores y apoyo a Scuba Panamá, que facilita sus cómodas instalaciones, equipamiento para voluntarios y logística. René Gómez señala que desde que surgió la idea ha tocado muchas puertas para buscar colaboradores tanto dentro como fuera de Panamá, pues la idea es que en un corto plazo la actividad que ellos realizan se puede replicar en otras zonas del Caribe panameño, siempre con la intención de promover el turismo responsable, obtener la data científica que permite analizar cuál es el impacto del hombre en el ecosistema marino y sobre todo promover la educación y recuperar las áreas de corales que han sido afectadas. Nos sentimos muy agradecidos con esta invitación de formar parte de esta hermosa iniciativa y esperamos que nuestra fundación Planet Protector Foundation pueda serles de apoyo incondicional en tanto estas como futuras actividades que organiza Reef to Reef. No solo en actividades subacuáticas en los arrecifes, sino también en escuelas, universidades o cualquier lugar que podamos transmitir educación ambiental, que tanto necesita la población y las nuevas generaciones, ya que ellos serán los protectores y guardianes de todo el entorno natural que los rodea. Dejaremos en la descripción toda la información de Reef to Reef para que puedan contactarlos y se sumen a este voluntariado, ya que fue una experiencia muy interesante e inolvidable.